¿Ok? Este módulo lo vamos a tratar bastante resumido en realidad, justamente por el tema de los tiempos. Vamos a dedicarle un poquito más a los siguientes módulos que también un poco corresponden con su trabajo final también. Entonces, y también justo me comentaron que el tema de balance hídrico también lo vieron en meteorología general y también lo vieron en la parte práctica. Por eso que también un poco no voy a evitar justamente ese tema en la parte práctica y voy a colocar justamente otro tema del último módulo en conversación por este tema. ¿Ok? Es poco más para que todo esté orientado también al trabajo final, lo que van a presentar ustedes en grupo. Ok, entonces el tema de balance hídrico, bueno, empezamos básicamente un poco que cuál es la importancia justamente de todo esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia del agua en sí, que es el componente principal de todo el balance hídrico? Bueno, sabemos lo extremadamente importante que es el agua para los seres vivos y como se menciona acá, más de la mitad de nuestro cuerpo justamente está compuesto por agua. Y a nivel del planeta, de nuestro planeta, el 97.5 del agua en la Tierra es salada y más del 99% del agua restante está en depósitos subterráneos o en forma de hielo. Entonces, el agua dulce en sí, que como dice, menos del 1% del agua dulce se encuentra en lagos, ríos y otras formas superficiales disponibles. En sí, el agua dulce es bastante pequeña comparado a los otros componentes, pero aún así esto regula nuestro clima y bueno, da lugar a todos los tiempos, a todos los eventos que puedan producirse y además a todas las actividades económicas, sociales inclusive que puedan producirse con respecto al agua, ¿no? Eso es un poquito simplemente para eh, darle importancia a lo que tiene este componente y veamos directamente con el tema del ciclo hidrológico. Ciertamente está bastante resumido, pero básicamente lo que se muestra en la imagen es el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, que seguramente también ya lo han visto también como parte de sus colegios. Entonces, el ciclo del agua es impulsado por la energía solar. Esa es la fuente principal que tenemos, la energía solar. El sol calienta la superficie del océano y otras aguas superficiales, lo que evapora el agua líquida y si es una superficie que está contenida de hielo, sublima el hielo. Cuando hablamos de sublimación, un poquito para también recordar, es básicamente el proceso que transforma directamente de un estado sólido a gas, en el caso del agua. ¿Ok? Entonces, el sol calienta esas superficies, hay justamente una evaporación que transporta el agua hacia la atmósfera en forma justamente de vapor de agua. Con el tiempo, este vapor de agua en la atmósfera se condensa en nubes y finalmente cae como precipitación, ya sea en forma de lluvia, forma líquida, o en forma de nieve de precipitación sólida, en el módulo 2. Inicia de la precipitación en la atmósfera, esta precipitación puede evaporarse, probablemente si hay condiciones bastante cálidas de alta radiación o altas condiciones de viento, esto podría evaporarse, puede fluir sobre la superficie, sobre la misma superficie donde cae la precipitación, puede fluir, o puede filtrarse en las profundidades del suelo. Entonces, hay diferentes efectos justamente, dependiendo un poco ya sea de la intensidad, de la rugosidad del suelo, de lo que podría afectar justamente cuál de todos estos caminos toma el agua en sí. Pero partimos de esta idea general que presenta el ciclo del agua. Entonces, en general el agua se mueve sobre la superficie de la Tierra
como escurrimiento solo cuando el suelo está saturado con agua, o cuando la lluvia es muy fuerte, o cuando la superficie no puede absorber mucha agua. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Claro, hay precipitación, pero esa precipitación que puede caer sobre una superficie puede filtrarse, puede ser absorbido por el suelo, pero solamente cuando ya el suelo está saturado, cuando hay bastante contenido de humedad, y ese suelo ya no va a absorber más, y por lo tanto, si ya no absorbe, todo eso va a escurrir simplemente por sobre la superficie. Entonces, ese es un camino. Luego, el agua en los niveles superiores del suelo también puede ser absorbido por las raíces de las plantas. Y bueno, sabemos, y también lo vimos también rápidamente, que las plantas pueden usar esta agua para su propio metabolismo y eso finalmente produce también la transpiración de las plantas. Pues, sin embargo, la mayor parte del agua que entra en el cuerpo de una planta se pierde hacia la atmósfera mediante la transpiración, lo que le acabo de mencionar. ¿Ok? Si el agua no es absorbida por las raíces de las plantas, puede percolarse hacia el subsuelo, puede filtrarse básicamente hacia el subsuelo y el lecho de la roca, convirtiéndose en agua subterránea. El agua subterránea poco profunda fluye lentamente a través de los poros y las fisuras. Y bueno, esta agua subterránea puede encontrar su camino nuevamente hacia una superficie, hacia un río, hacia un lago, o puede hacerse, puede permanecer como agua subterránea muy profundo en el lecho de la roca durante varios años, durante varios milenios, como dice acá, que es justamente lo que se conoce como depósitos de agua o acuíferos, que son algunas regiones del mundo, justamente utilizan estos acuíferos como fuente de agua potable. Y justamente respuesta a esta precipitación que algunos milenios, algunos años anteriores ha quedado depositado en el subsuelo. Entonces, el agua tiene todos estos caminos y como les decía, depende mucho, uno, de la intensidad de la precipitación, qué tan fuerte puede ser la precipitación, del material del suelo que tengamos, qué tan poroso, qué tan rugoso es el suelo. Sabemos, hay diferentes tipos de suelo también. Entonces, estas condiciones van a favorecer uno u otro camino que pueda presentar el agua. Entonces, esto de manera bastante general, lo que ciertamente de todo este ciclo del agua, bueno, el factor más importante es el tema del vapor de agua, al menos pues dentro de la parte climática. Y básicamente de todo este proceso, lo que nos vamos a enfocar el día de hoy en la clase, en el curso en sí, es el tema de la precipitación. Hemos visto condiciones bastante resumidas o ideas bastante resumidas de lo que podría favorecer condiciones de precipitación. Ahora vamos a agregarle un poco más de detalle a esas condiciones que hemos visto en módulos anteriores. ¿Ok? Entonces, el tema del por qué es importante el vapor de agua. Entonces, el vapor de agua constituye entre el 0 y el 4% del volumen total de la atmósfera. Aunque es bastante pequeño en realidad lo que representa de la atmósfera, pero es el factor más determinante del tiempo y el clima. ¿Por qué es importante el vapor de agua? Bueno, hay diferentes procesos en donde influye de mayor medida y acá listan algunos 4 condiciones. Por ejemplo, el vapor de agua se condensa para formar precipitación y la cantidad de vapor de agua determina el potencial que pueda presentar una determinada región sobre el nivel de precipitación, sobre su intensidad. Entonces, economías enteras dependen justamente, países enteros dependen de este suministro adecuado de agua dulce. Entonces, básicamente lo que te dice es, mientras
mayor contenido de vapor de agua presente en una determinada región, el potencial de precipitación también va a ser mayor. Esa es la idea principal. Luego, el vapor de agua es un absorbente y emisor activo de radiación infrarroja, lo que afecta el calentamiento y el enfriamiento de la atmósfera y la superficie. Recuerda, por ejemplo, del módulo 1, cuando vimos el tema de balance energético, justamente vimos cómo el vapor de agua puede absorber justamente esta radiación emitida por la Tierra y devolverlo justamente a la superficie terrestre como contrarradiación. Entonces, esta componente justamente es respuesta ingresado. ¿Ok? Entonces, otras dos condiciones que son bastante importantes para el tema del vapor de agua. Uno es que la liberación de calor latente, acuérdense el tema de calor latente, que justamente es este calor que responde al cambio de estado del agua. La liberación de calor latente, cuando el vapor de agua se condensa o se congela, es una importante fuente de energía por el movimiento atmosférico. Entonces, por ejemplo, esto tenemos en esta figura lo que son justamente las fases que presenta el agua. Entonces, bueno, sabemos eh, las tres fases típicas que suelen presentar: sólido, líquido y estado gaseoso. En este caso, por de agua sería hielo. Justamente hay estos procesos que pueden pasar de un estado a otro. Por ejemplo, si vamos del agua al vapor de agua, es necesario que haya una evaporación. Si es el proceso contrario, si vamos del vapor de agua al agua, es necesario un proceso de condensación. Si vamos, por ejemplo, que es lo que se menciona acá, si vamos del hielo al vapor de agua directamente, uno puede, puede pasarse por un proceso primero de derretimiento y luego evaporación, o puede ir directamente por un proceso de sublimación, directamente hacia el vapor de agua. Y el caso contrario, del vapor de agua al hielo, sería por un proceso de deposición. Lo importante de acá es estas condiciones que se mencionan. Cuando hay, por ejemplo, un proceso de evaporación o de sublimación o de derretimiento, en cualquiera de estos procesos hay una absorción de calor latente de la parte de la atmósfera a la parcela de aire que contiene justamente este vapor de agua. La parcela absorbe calor de la atmósfera, la parcela de aire absorbe calor de la atmósfera justamente para estos procesos. Por el caso contrario, cuando hay justamente los procesos de condensación, de congelamiento o de deposición, se libera calor latente a la atmósfera. La parcela de aire, cada vez que sufre uno de estos procesos, por ejemplo, de condensación, libera calor latente a la atmósfera. Entonces, estos son conceptos bastante claves dentro de todo este ciclo hidrológico. Así que tengan en cuenta también estas condiciones. ¿Ok? Entonces, el último y cuarto punto es que la cantidad de vapor de agua influye en la tasa de evaporación y la transpiración. Los seres humanos y otros animales se sienten incómodos en condiciones de alta humedad que dificultan la transpiración, y por el contrario, una humedad muy baja provoca deshidratación y problemas de salud relacionados. Entonces, ciertamente el vapor de agua influye en un concepto bastante importante que es para nosotros el tema de sensación térmica. Entonces, alto valor de humedad, por ejemplo, en un día de verano,
lo que por ejemplo justamente tenemos usualmente en la selva del país, tenemos alta temperatura, tenemos alta humedad, hay justamente una alta sensación térmica sobre esa región. Entonces, el tema de sensación térmica ya combinan no solamente la temperatura, sino que también afecta a otros componentes como que es el tema de vapor de agua presente. Entonces, si hay una alta sensación térmica, hay condiciones que ya no son óptimas para el cuerpo humano. Entonces, eso justamente puede dificultar el tema de la transpiración, o si es todo lo contrario, puede provocar el tema de deshidratación. Entonces, eso también es un poco la importancia que tiene el tema del vapor de agua. Recordando un poco también el módulo 2, por ejemplo, vimos que habían varias condiciones de cómo medir el tema del vapor de agua. No sé si recuerdan alguna de estos conceptos que vimos en el módulo 2. Vimos varios conceptos, algunos de ellos inclusive les pregunté en el examen. Por ahí escribieron. Ok, sí. Un tema de humedad absoluta, presión de saturación. Gracias, Wilner. Gracias, Andrés. Sí, justamente en el examen, bueno, esta es un poco la figura que también es presente en el módulo 2. En el examen nos enfocamos, uno, el tema de humedad relativa, que es ciertamente uno de los más importantes, que implica el grado de saturación que presenta una determinada masa de aire. Luego utilizamos también el tema de presión, saturación y la presión de vapor de agua. Por ejemplo, el tema de la presión de saturación, si recuerdan un poquito, esa dependía de la temperatura del aire. En cambio, la presión de vapor de agua, la presión de vapor actual, dependía de la temperatura de punto de rocío, que es justamente el contenido de agua que presenta esta masa de aire. Entonces, estos conceptos que justamente también les pregunté en el examen y que, bueno, lo vimos en el módulo 2, es un poco también para refrescar estos conceptos eh, que vimos en el módulo 2 y también vamos a traerlos a este módulo de acá. Entonces ahorita vamos también un poco relacionando varios conceptos que hemos visto en módulos anteriores con este módulo. ¿Ok? Entonces, vimos el tema de presión de vapor de saturación. Como les dije, es la máxima cantidad de vapor de agua que puede tener una determinada muestra de aire, una parcela de aire, y esta presión de saturación depende justamente de la temperatura del aire presente. ¿Ok? La presión de vapor es la presión que ejerce el vapor de agua que contiene justamente esa parcela de aire, ese aire húmedo. Entonces, en este caso, esta presión de vapor de agua depende de la temperatura de rocío. Luego tenemos el concepto de humedad absoluta, que es la masa o la densidad de vapor de agua existente por unidad de volumen de aire atmosférico en un instante determinado. Es básicamente masa de vapor entre volumen. Este, por ejemplo, es el único concepto que involucra el tema de volumen de aire atmosférico, el tema de humedad absoluta. Así que por ahí pueden también recordarlo de esa manera. Luego tenemos el tema de humedad específica, es que es la masa de vapor de agua existente en la unidad de masa de aire atmosférico o aire húmedo. El anterior, por ejemplo, humedad absoluta, es muy similar, pero implica volumen de aire atmosférico. En este caso, implica por unidad de masa, que es un kilogramo, de aire atmosférico o aire húmedo. ¿Ok? La relación de mezcla es muy similar,
a la humedad específica, pero en este caso es, en vez de aire atmosférico, de 1 kilogramo de aire atmosférico o aire húmedo, es 1 kilogramo de aire seco, es por unidad de aire seco. Es toda la masa de vapor que existe en esa parcela en una unidad de aire seco. Luego el tema de humedad relativa, que es justamente lo que vimos, el grado de saturación instantáneo del aire atmosférico y la temperatura de rocío. Entonces, estos son algunos de los conceptos que vimos en el módulo 2, y por eso les coloco que revisen el módulo 2, para entender un poquito también todo lo que conllevaba estos conceptos y las figuras que también están, que presenté en alguna oportunidad. Entonces, ahora vamos a ver un poco a mayor detalle el tema de formación de la precipitación, y esto es lo principal justamente quiero que se entienda de este módulo, todo lo que conlleva esta formación, todos los pasos, los ingredientes que conlleva formar la precipitación. Ojo que de igual manera estoy agregando mayor detalle, pero ciertamente hay mucho mayor detalle que puedan ver ya en cursos futuros que puedan presentar, porque el tema de precipitación en sí, la escala es bastante pequeña, como pueden imaginar. Por lo tanto, cuando hay una escala pequeña, ya hay muchos más procesos que involucran, que pueden afectar este proceso de precipitación. Por ello, de igual manera, conceptualmente estamos resumiendo también todos estos procesos en este esquema que se lo voy a presentar. ¿Ok? Entonces, dentro de toda la formación de la precipitación, hay dos ingredientes principales, que son justamente los dos primeros. Debemos tener uno, ciertamente el vapor de agua, y dos, tenemos que tener aire contaminado, por lo que justamente equivale al tema de núcleos de condensación, que también lo vieron seguramente en meteorología general. Entonces, estos son los dos ingredientes principales, y luego ya todos los demás vienen a ser los procesos que justamente conllevan a la precipitación. ¿Ok? Entonces, empecemos, bueno, por el tema de vapor de agua. En nuestro planeta, las nubes naturales se componen principalmente de agua en estado líquido o sólido. Por lo tanto, el proceso de formación de la precipitación comienza recolectando una cantidad suficiente de agua en estado de vapor, la cual se va a transformar en estado líquido o sólido. Por ejemplo, bueno, sabemos que para que exista vapor de agua, ciertamente tiene que haber evaporación. Tiene que haber un proceso de líquido a vapor, justamente que se puede producir, por ejemplo, por calentamiento, por radiación solar, que justamente transforma ese contenido de agua hacia vapor. Esa es una forma. Bueno, la otra forma que también vimos en el módulo 2 es el efecto de transpiración, que justamente también añade vapor de agua, pero ya proveniente de las plantas, de los cultivos, hacia la atmósfera. Pues tenemos evaporación y transpiración que van a añadir justamente vapor de agua hacia la atmósfera. Este contenido de vapor de agua en la atmósfera puede variar desde casi cero, en algunas regiones desérticas, por ejemplo, hasta aproximadamente un 4%, y esto depende justamente de la humedad de la superficie y la temperatura que presenta esta región. Entonces, partimos que tengamos condiciones de vapor de agua. Tenemos vapor de agua, luego podemos pasar al siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente es el tema de aire contaminado, y bueno, es básicamente, esto asociado al tema de núcleos de condensación. Luego de presentar vapor de agua, a continuación necesitamos polvo. No mucha cantidad, ni tampoco partículas grandes, y no cualquier tipo de polvo. Sin aire contaminado, probablemente no habría nubes o solo nubes de hielo a gran altitud. El polvo
es necesario para la formación de núcleos de condensación. Estos núcleos de condensación son estos lugares donde el vapor de agua puede condensarse o depositarse en estado líquido o sólido. Entonces, ciertos tipos y formas de partículas de polvo y sal, como las sales marinas y la arcilla, constituyen los mejores núcleos de condensación. Entonces, hay diferentes tipos de núcleos de condensación, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, de todos esos núcleos, hay algunos que justamente favorecen que esas gotitas, este vapor de agua, se condense sobre esta región, sobre estos núcleos. Entonces, esto ciertamente va a favorecer a largo plazo el tema de la precipitación. Entonces, por ejemplo, tenemos esta figura que muestra que hay gotitas microscópicas de agua y en la parte central hay un núcleo de condensación que equivale a una partícula de polvo del Sahara, el desierto del Sahara. Entonces, lo que pasa es justamente estas partículas de polvo van a favorecer que todas estas gotitas se peguen justamente, rodeen justamente este núcleo de condensación y bueno, ciertamente al final se acumulan bastantes gotas microscópicas de agua que va a rodear justamente todos estos núcleos que puedan presentarse. Y todo eso va a favorecer una gota de lluvia en mayor tamaño, ciertamente. Entonces, es necesario estos dos ingredientes, vapor de agua y núcleo de condensación, o básicamente que lo que es el tema de aire contaminado. ¿Ok? Esto, por ejemplo, para que vean un poco la importancia que tiene el tema de los núcleos de condensación. Por ejemplo, esta noticia que implica cómo pueden moverse, trasladarse, transportarse básicamente las partículas de polvo. En este caso, por ejemplo, vienen de la parte de África, esta es la parte del Sahara, entonces estamos en el continente africano, y esto estamos a nivel de Sudamérica, y bueno, América Central y Norteamérica. Entonces ven esta imagen satelital que ha capturado el contenido de polvo presente en la atmósfera en este día en particular, y pueden ver justamente que este contenido de polvo que está en estas regiones marrones, mostaza marrones, que justamente se van transportando desde la parte del Sahara hacia justamente la parte de América Central en este caso, y norte de Sudamérica. Y hay, por ejemplo, algunos estudios, algunas referencias que implican de que este polvo del Sahara en realidad podría afectar también el tema de la precipitación en la parte del Amazonas, podría favorecer algunos acumulados de precipitación, que se incrementa el tema de la precipitación en ciertas temporadas, justamente en respuesta a esta cantidad de polvo que se incrementa y que favorece el tema de núcleos de condensación en la parte del Amazonas. Entonces, esto podría estar relacionado, ciertamente, y acá, por ejemplo, simplemente les traigo el tema de la noticia que encontré en la web. ¿Ok? Ese es uno de estos casos que revela la importancia que tiene ese tema de núcleos de condensación. Ahora, el siguiente paso, y este es un punto que tenemos visto, el siguiente proceso, implica un ascenso de este vapor de agua que está presente en la parcela de aire. Entonces, el siguiente paso es que dicha masa de aire se enfríe hasta alcanzar una temperatura que permita la formación de gotitas de nube o cristales de hielo. Entonces, para lograr que se enfríe en la atmósfera, lo que necesitamos es justamente que esta masa de aire ascienda, que justamente se eleve de la parte superficial, de niveles bajos de la troposfera, hacia niveles medios o altos de la troposfera. Entonces, existen cuatro procesos principales que ocurren en la superficie terrestre o cerca de ella y que pueden dar lugar a corrientes de aire ascendentes.
¿Recuerdan cuáles son esos 4 procesos? Eso no les pregunté en el examen, pero bueno, ciertamente les podría nuevamente preguntar para ya para el final, porque estamos tocando nuevamente esos temas. Ok, vimos al menos 4 procesos, en realidad, y como les comenté, esos son los principales, pero ciertamente hay muchos más que podrían favorecer unos ascensos de las masas de aire y por tanto condiciones de nubosidad y precipitación. Ok, dentro de estos 4 procesos que vimos el tema de ascenso térmico, orográfico, frontal y el tema de la convergencia. Entonces, dentro de todos estos, por ejemplo, el tema de ascenso térmico se podría decir que esto se, sucede básicamente por efecto de la radiación. El tema de ascenso térmico corresponde a que simplemente la parcela de aire se calienta por efecto de la radiación y este calentamiento, al ser más cálido, entonces es menos denso y por lo tanto si es menos denso va a tender a ascender, va a tender a elevarse. Entonces, como respuesta de este calentamiento es que la parcela de aire tiende a ascender, tiende a elevarse. Y eso es lo que provoca que haya esta posible formación de nubosidad. Aún no sabemos que se forma una nubosidad, solamente sabemos que la parcela de aire va a ascender. ¿Ok? En los demás, por ejemplo, tenemos el ascenso orográfico. Tenemos, en el tema, por ejemplo, ascenso orográfico, tenemos la parcela de aire, pero en este caso, la parcela de aire choca con una superficie orográfica, una cordillera, una montaña. Entonces, como respuesta a este choque, es que la parcela tiende a elevarse. Como ven, y va a suceder también en los demás, en todos los demás hay un forzamiento por algún componente extra que va a favorecer esta elevación de la masa de aire. Salvo en el caso de ascenso térmico que ocurre naturalmente solamente por efecto de la radiación, en los demás lo que va a favorecer principalmente es el forzamiento. En este caso es un forzamiento orográfico, en este caso es un forzamiento de frentes, y en este caso simplemente son dos masas de aire que se van a encontrar, y por tanto si hay dos masas de aire que se encuentran, la que es menos densa va a tender a elevarse. Es básicamente un tema también de convergencia. O si tenemos básicamente ambas con densidades similares, también esa convergencia, este choque, va a provocar que también se eleve la masa de aire. Bueno, un poco también para diferenciar también el tema de, por ejemplo, de los frentes, el mecanismo finalmente que origina el tema de los frentes también es un tema de convergencia. Solo, ¿cuál es la diferencia principal con el tema de frentes? Que las masas de aire, sus temperaturas son bastante diferenciadas entre ambas masas de aire. Entonces, hay un gradiente de temperatura bastante fuerte entre ambas masas de aire. Entonces, es justamente lo que la diferencia es este gradiente bastante intenso que existe entre ambas masas. A diferencia de lo que podría existir la convergencia también de masas de aire. Es la principal diferencia que existe, que podría existir con el tema de la convergencia. Y bueno, entonces, todos estos son los principales procesos que podrían favorecer el ascenso de las masas de aire.
Y bueno, también les he colocado un poco las diapositivas del módulo, que es el módulo 3, eh, para entender un poco también y recordar ciertamente estos procesos que favorecen el ascenso de las masas de aire. Veamos el tema del ascenso térmico, que como les decía es básicamente el tema de la convección que se produce por calentamiento por efecto de radiación solar sobre una superficie terrestre. Luego está el tema de la convergencia. Por ejemplo, esta es la convergencia en esta figura de acá. En la convergencia que existe de estos flujos de viento, de estas masas de aire, convergen sobre esta región de baja presión y por lo tanto, como estamos a nivel de superficie, la única salida que existe bajo este encuentro de masas de aire es que las parcelas se eleven. Entonces, existe convergencia, por lo tanto, luego de la convergencia va a haber ascenso de masas de aire y esto provoca ciertamente la divergencia en niveles altos de la troposfera. Entonces, este es otro camino. El otro es el tema del ascenso frontal, que también lo vimos cuando hay justamente ese encuentro de masas de aire cálido y masa de aire frío. Y ciertamente la masa de aire cálido es la que se eleva por encima a ser menos denso que la masa de aire frío, y lo que provoca ciertamente todos estos los efectos de nubosidad y precipitación que podría generar, y el ascenso orográfico que también les mencioné. ¿Ok? Entonces tenemos todos estos cuatro procesos principales que pueden favorecer el tema del ascenso de las masas de aire. Después de que, ojo, y ojo, tenéis que entender acá, estos son cuatro procesos, pero por ejemplo, lo estamos viendo ahorita por separado cada uno de ellos. Pero eso no implica que puedan haber varios procesos que pueden ocurrir en simultáneo. Porque ciertamente el tema radiación solar va a afectar a todos de esto, a todos los demás procesos. Solamente que el efecto principal o la componente principal que va a favorecer el tema de la precipitación va a ser el ascenso gráfico, va a ser el ascenso frontal o va a ser la convergencia. Pero ciertamente hay otros procesos, hay otros componentes que también pueden afectar. ¿Ok? Entonces, el siguiente proceso es el tema de la expansión y el enfriamiento. Para recordar, ahorita estamos, si lo vemos en temas de proceso, estamos en este cuarto y quinto punto. Hemos visto vapor de agua, aire contaminado y ahora los cuatro procesos principales que podrían favorecer el tema del ascenso. Ahora veamos estos dos, expansión y enfriamiento. Cualquiera que sea el proceso que causa el ascenso de una parcela de aire, el resultado es que ésta debe modificar su presión para equilibrar con la del aire circundante. Dado que la presión atmosférica disminuye con la altitud, es decir, mientras se eleva, mientras vamos subiendo, elevándose en la troposfera, la presión va a disminuir. Entonces, dado que la presión disminuye con la altitud, también debe hacer la presión de la parcela del aire ascendente. Al ascender, el aire se expande y al expandirse se enfría. Entonces, cuanto mayor sea la altitud de la parcela, más fría se vuelve. ¿Ok? Bueno, básicamente sabemos, por ejemplo, que si tenemos una parcela de aire, que es, por ejemplo, esta parcela que tenemos en esta figura, tenemos esta parcela de aire, y si a esta parcela de aire se ubica, bueno, empezamos a niveles de superficie y por lo tanto podemos decir aproximadamente en promedio de 1000 hectopascales o 1000 milibares. Esa es la presión, digamos, promedio a nivel de superficie, para este ejemplo simplemente. Entonces, si vamos, básicamente si elevamos esta parcela de aire,
por ejemplo, hasta el nivel de 500 hectopascales, como muestra esta figura, básicamente la presión que se ejerce va a ser menor. Como saben, la presión es una fuerza que se aplica. Entonces, si existe menor fuerza que se aplica sobre las paredes justamente de esta parcela de aire, entonces, acá imaginemos que la presión sea de 1000 milibares, tenemos presión que se ejerce en todas las direcciones, en promedio digamos que es 1000 milibares, 1000 hectopascales, la presión acá es menor. Entonces, si la fuerza que se ejerce es menor, la parcela va a tender a expandirse. Porque justamente hay menor presión, por lo tanto tiende a expandirse la parcela de aire. Entonces, cuando se expande, es que ya esta parcela de aire se va a enfriar. Entonces, y mientras mayor sea la altitud de la parcela, es decir, mientras más arriba en temas de altitud, en temas de niveles altos de la troposfera, podamos elevar una parcela, más fría se va a volver. La temperatura va a ser mucho menor. Entonces, esto es básicamente el efecto del tema del enfriamiento que se produce por efecto de la expansión y por efecto de elevar una parcela de aire. Cualquiera que sea el proceso que sea dominante. Si elevamos, se va, primero, como la presión va a disminuir, se va a expandir, y si se expande, justamente se va a enfriar esta parcela de aire. ¿Ok? Esa es la idea principal ahí. Luego, el tema de humidificación. A medida que el aire se enfría, empezamos de acá, y dijimos que se expande y se enfría. Entonces, a medida que el aire se enfría, su humedad relativa aumenta. Y este proceso se conoce como humidificación. Aunque el contenido de vapor de agua del aire aún no haya cambiado, el umbral de saturación de la masa de aire disminuye al enfriarse. Al disminuir el umbral de saturación, la humedad relativa aumenta. Entonces, este enfriamiento es el método más importante para aumentar la humedad relativa, pero ciertamente no es el único. Pero como vimos en clase también, y como están viendo, estos temas tienen que ver todo también con lo que ya hemos visto en temas anteriores. Estamos simplemente recordando y añadiendo un poquito mayor de detalle a todos estos procesos. Entonces, otro método consiste en añadir mayor vapor de agua, ya sea mediante evaporación o una mezcla de una masa de aire más húmeda. Entonces, esto por ejemplo lo podemos ver en esta figura. Esto que se encuentra, bueno, en azul, esto es el tema de la temperatura de rocío, por ejemplo. Y este contorno es toda la masa de aire inicial. Este es el tema de la temperatura. ¿Ok? Entonces, este es igualmente el tema de temperatura de rocío, todo lo que está dentro, y esta línea de acá es el tema de la temperatura. Bueno, en este caso, este ejemplo está en grados Fahrenheit, pero sin importar el tema de los grados, que capaz no son tan comunes para nosotros, sino más en Estados Unidos, eh, simplemente veamos como temperatura de rocío, ciertos valores que presenta esta parcela de aire. Entonces, imaginemos que la temperatura de rocío sea igual, imaginemos 10 grados, y acá también, como ven, el tamaño de esta figura se mantiene igual, 10 grados. 10 grados Celsius en este caso sería. ¿Ok? Lo que ha cambiado en este caso es el tema de la temperatura. Si en el ambiente teníamos, digamos, 15 grados, ahora ya tenemos, por decir, 12 grados, 11 grados. Justamente esta disminución de temperatura, este enfriamiento que se produce por la expansión, por este ascenso de las masas de aire,
Es lo que provoca que la temperatura y la temperatura de rocío se encuentren mucho más cercanas. Y, y esto que se encuentran más cercanas es lo que implica acá que el umbral de saturación disminuye al enfriarse. Esto de acá es justamente lo que hace referencia a esto de acá, que tanto la temperatura como la temperatura de rocío son mucho más cercanas. Y por tanto, si son mucho más cercanas, también la humedad relativa va a aumentar. Entonces, esa es la idea principal acá, que este enfriamiento va a provocar que aumente la humedad relativa de la parcela de aire. Entonces, ese es el método más común, pero también como se menciona en el texto, la otra forma es que también se añada vapor de agua. Es decir, que ya, por ejemplo, tengamos no solamente 10 grados de temperatura de rocío, sino se junte con otra parcela de aire que es mucho más húmeda y que le puede añadir 4 grados, digamos, que ahora sea 14 grados de temperatura de rocío. Entonces, también la humedad de saturación entre ambas temperaturas, temperatura de 15 grados y temperatura de rocío de 14 grados, va a ser mucho más cercana y por tanto la humedad relativa también va a aumentar. Entonces, hay estos dos caminos que pueden presentarse, pero ciertamente este es el más común que existe en la atmósfera, ¿no? El enfriamiento que se produce. ¿Ok? Luego, bueno, con esto, sí, vamos con esto y acabamos un pequeño break. Para que se forme una nube, la humidificación puede llevar el aire dentro de la parcela a la saturación. En la saturación, la humedad relativa es del 100%. Entonces, cuando hablamos de saturación atmosférica, ya hablamos que la humedad relativa es del 100%. Esto al menos es a nivel teórico. En realidad, en la práctica o en la atmósfera, puede existir ciertos estados que están por encima justamente del 100%. Y es lo que te explica un poco el texto siguiente. Generalmente se requiere una humidificación ligeramente mayor que eleva la humedad relativa por encima del 100%, un estado que se conoce como sobresaturación, antes de que se forme una nube. Cuando el aire se sobresatura, su vapor de agua busca condensarse, que es justamente el siguiente proceso. Si la cantidad y la composición del polvo son ideales, la condensación puede comenzar inclusive una humedad relativa inferior al 100%. Por el contrario, si el aire está muy limpio, si no hay condiciones de polvo ideales, puede requerir altos niveles de sobresaturación para producir gotitas de nube. Básicamente lo que te dice acá es que justamente estos núcleos de condensación, ese polvo, lo que te favorece es que esa saturación se produzca inclusive con valores más bajos de humedad relativa, comparados a que si no existiera estos núcleos de condensación en la atmósfera. Si no existiera, básicamente sí se va a alcanzar altos niveles de sobresaturación sobre esa región en particular. Esa es la idea de esta parte. Hacemos un pequeño break de 5 minutos, si es que no tiene alguna pregunta por ahí. ¿Me indica? A ver, a ver. En el tema de saturación, bueno, básicamente, teóricamente, la saturación se alcanza cuando la humedad relativa es del 100%. Esa es la parte teórica. Y lo que les comentaba es que en la práctica, en la atmósfera, no siempre pasa eso. Y que en la atmósfera inclusive hay niveles de sobresaturación, es decir, valores de humedad relativa por encima del 100%. Entonces, eso en la parte práctica en la atmósfera puede pasar.
Y de qué depende uno u otro, básicamente, es, bueno, el tema también de los núcleos de condensación. Entonces, mencionaba, si la cantidad y la composición del polvo son ideales, estos núcleos de condensación son ideales, la condensación puede comenzar con una humedad relativa inclusive inferior al 100%. Pero si el aire está muy limpio, es decir, no hay bastante núcleo de condensación, puede requerir altos niveles de sobresaturación. Entonces, si no hay núcleo de condensación en la atmósfera, sí ciertamente se va a alcanzar niveles de sobresaturación para poder producir puntitas de nube. Entonces, es un poco más difícil para una parcela de aire alcanzar la saturación, alcanzar la formación de una gota de nube, si es que no hay núcleos de condensación. Es justamente un poco la importancia que tiene este ingrediente a este proceso. Profesor, una consulta. Sí, ¿Eso también aplica para la humedad? Por ejemplo, en una determinada habitación hay bastante polvo, entonces habría también mayor humedad porque son el núcleo, o no tiene nada que ver, solo es para saturación. ah, esto lo vemos más en un tema de, claro, como que estamos viendo el tema de la formación de precipitación. Pero un tema son las escalas, ¿no? O sea, lo que estamos viendo acá es cómo podemos, porque si recuerdas todos los procesos anteriores, estamos llevando justamente todos estos procesos previos. ¿Cómo podemos primero, qué forzante existe para elevar esta parcela de aire? Entonces, tenemos varios tipos de procesos que pueden forzar que se eleve la parcela de aire. Cuando se eleva la parcela de aire, ya ciertamente puede ocurrir un enfriamiento, ocurre la expansión, y esto conlleva a que alcance un nivel de saturación bastante, a nivel de saturación, que la humedad relativa sea bastante alto. Entonces, claro, a nivel nivel bastante de un cuarto, una sala, básicamente, no es que tengamos estos procesos, pues, ¿no? Entonces, ciertamente lo vemos a nivel de la atmósfera, pero ojo, no quiere decir que por ahí podrían afectar ciertamente a los valores de humedad. Eso sí no estaría seguro de responder, pero ciertamente son procesos diferentes. Ok, gracias. Eso para que también lo tengan en cuenta. ¿Están de acuerdo a que sea de esa manera la presentación antes del examen final o lo prefieren al revés? Últimas fechas, eso sí, del calendario. Así que eso sí, ya no es posible moverlas, porque ya no nos quedan básicamente más fechas para poder coordinar. Así que tengan en cuenta eso. ¿Ok? La presentación final va a ser el día 15, lunes 15 de diciembre, el trabajo final, y bueno, el examen final va a ser el 22 de diciembre. Ok. Ahora, si consideran eso, en realidad ya solamente nos quedan 5 fechas, 5 lunes de teoría, considerando el día de hoy, eh, justamente para hacer el tema de clases teóricas. Creo que el lunes 8 es feriado, si mal no me equivoco, por ahí creo que lo he visto. Entonces, tenemos solamente 5 clases, eh, así que por eso les mencionaba también que va a ser un poco más resumido, más porque quiero enfocarme en el tema de las clases, el tema de los conceptos. Así que, bueno, por esa parte, bueno, es un poquito mejor para ustedes el tema de no haber tanto contenido para el tema, para el tema del examen, pero ciertamente reduce un poco el tema del sílabo, ¿no? Entonces, habría que ver un poquito ahí también.
los pros y las contras de todo esto. ¿Ok? Luego, eso va a ser entonces las fechas que estamos determinando. Y lo siguiente va a ser el tema de los temas que corresponden a cada uno. Ok. Ahora veamos. De Alta de Bolivia. En este caso, bueno, ya les había explicado también las actividades. Las actividades que tienen que hacer con respecto a los datos de las estaciones que yo les voy a pasar. Yo les voy a pasar datos de las estaciones de La Oroya, de Cayoma, de Arequipa y de Puerto Maldonado de Madre de Dios. Pues, de esos datos, ustedes van a hacer estas actividades, estas 5 actividades, y también lo que les había indicado de los modelos numéricos de esta página que yo les había explicado, que tienen esas actividades dependiendo un poco también de qué tema les va a tocar. Por ejemplo, hay algunas de acá que indican, por ejemplo, solo para aquellos grupos que evalúen patrones de friaje, tienen que hacer esta actividad. Solo para aquellos grupos que tienen patrones de Alta Bolivia, esta actividad. Y para los que tienen patrones de vaguada, esta otra actividad. Entonces, esto difiere un poquito de acuerdo a cada evento que van a analizar. Pero todos los demás sí son las mismas. Solamente estas 3 van a ser diferenciadas y todas las demás sí son las mismas para todos los grupos. ¿Ok? Ya les había indicado también un poco la estructura que deban presentar. Aproximadamente son 20 minutos de presentación y 5 de preguntas. Y bueno, esto es una estructura que se está recomendando para su presentación. ¿Ok? Eso ya les había también indicado. Y bueno, como parte de la conclusión, lo que se debería, otras conclusiones que también pueden haber analizado durante su caso de estudio, es el tema del impacto que tuvo el patrón climático en las variables analizadas, qué impacto tuvo el friaje en las variables de temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación, tuvo impacto en todas o solamente tuvo impacto en alguna de esas 3 variables, es lo que quiero que me respondan. Y el otro es qué sistema o sistemas de presión o de vientos. Entonces, en este caso diríamos, sistema de presión de vientos sería la zona de convergencia tropical, ya sea igualmente el Alta Bolivia, el tema de los friajes, el tema de las vaguadas, el tema de las danas, el tema de la corriente en chorro. O sea, todos los temas que hemos visto en clase, ¿cuál alguno de esos sistemas está favoreciendo justamente el impacto en estas variables, ¿no?, que se están analizando? En algunos capaz solamente sea uno, en algunos probablemente también sea más de uno, y eso es lo que quiero un poco que también se resalte a manera de conclusión. ¿Ok? Entonces tenemos esta estructura que ya les había explicado también, y entonces lo que ahora se requiere es definir los eventos. ¿Hay algún interés en particular en alguno de estos eventos? O si es que no, simplemente yo los asigno aleatoriamente. Vamos a ver. Profe, el de Puerto Maldonado, perdón, el friaje. El primero. Ok. A ver. Grupo C. Ok. Entonces voy a acá colocar.
Listo, gracias. ¿Algún otro? Grupo 4, igualmente el caso de friaje. Ok, se fueron con los eventos de friaje. Sebastián Gamarra, Emil Maldonado, Paulo Rivera, Xavier Salazar, Johan Taparo, Carlos Tapia. Profesor, Sí, Alta de Bolivia, grupo 1. listo. Bueno, entonces ya estamos. Bueno, ya luego lo... 6. Luego lo corrijo mejor y eso lo voy a subir igualmente al aula virtual. Eh, pero ya tengo la idea. Igualmente entonces ya tienen, tomen captura de esto para que vean también el tema. O igualmente subo las, con los datos que les voy a pasar, yo pueden hacer esta actividad. O inclusive también comparar esta actividad, sus resultados con las normales que están en Senami. Básicamente comparan los valores que han hecho con lo que presentan en esta página web. Solamente ubican su estación donde se encuentra y ahí van a comparar los valores. Pueden también calcular el tema de las anomalías para las variables y para la estación asignada. Tenemos que ver todavía esas siguientes prácticas. Aún no lo pueden ver, eh, pero al menos pueden ir avanzando al menos estas actividades. Igualmente el tema de modelos numéricos también ya tienen toda la base para que puedan desarrollar el tema de los modelos numéricos, para que puedan ir identificando también y trazando el tema de estas actividades, así que también ya pueden ir viendo estos temas. Así que, y bueno, cualquier consulta me la hacen saber, ya sea por correo, por clase, por ahí voy a estar contestando igualmente, así que cualquier duda ya me la hacen saber. ¿Ok? Listo. Entonces, gracias, ya estamos con sus eventos. Recuerden el 15 de diciembre con la presentación de estos eventos. Precipitación. Todos estos pasos que son necesarios que conllevan a la precipitación. Vimos el tema de vapor de agua, el tema de aire contaminado, que son los ingredientes básicos que se requieren. Y ya luego el tema del proceso, vimos el tema de los ascensos, que existen varios procesos que pueden provocar el ascenso de una masa de aire. Sabemos que cuando ascienden, la masa de aire se expanden y por tanto se enfrían. Y cuando existe la humedad relativa aumenta y por tanto existe una humidificación de la parcela de aire, de la masa de aire. Esta humidificación, la parcela de aire, la masa de aire se satura y bueno, y luego de este proceso es lo que conlleva el tema de la condensación. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, condensación o la deposición de vapor de agua en forma de hielo sobre núcleos congelados. Recuerden, deposición es este proceso de acá. Condensaciones de vapor a líquido, de vapor de agua a agua,
y de posiciones de vapor de agua a hielo. ¿Ok? Entonces, lo que te dice es, y en ambos casos, esto también recuerden, en ambos casos existe liberación de calor latente. Recuerden esos conceptos. Entonces, la condensación del agua sobre estos núcleos de condensación comienza a una altitud específica conocida como base de la nube o nivel de condensación ascendente. O inclusive algunas bibliografías mencionan nivel de condensación por ascenso, NSA. Cuando vean, pues nosotros no tenemos todo el tiempo pero justamente para ver todos estos términos, pero dentro de la parte ya más termodinámica, cuando vean, por ejemplo, los diagramas termodinámicos o esos perfiles que, por ejemplo, les pregunté en el examen, dónde está el tema de nivel de la inversión o la saturación, no recuerdo cuál pregunta fue, y donde le mostraba justamente estos perfiles de temperatura verticales, estos sondajes, es justamente en estos sondajes que se puede identificar todos estos niveles de condensación por ascenso. Hay otros niveles que se llaman nivel de convección libre, nivel de equilibrio, y hay otros muchos niveles que también se pueden saber justamente para conocer toda la energía disponible o todas las restricciones que pueda presentar esa masa de aire en un determinado lugar. Entonces, simplemente acá lo que tengan que tener en cuenta es que esta condensación comienza en este nivel en particular que se conoce como la base de la nube o nivel de condensación ascendente o por ascenso. En este nivel, las moléculas de agua se adhieren a las partículas y forman gotitas de nube con un radio de aproximadamente 20 micrómetros o menos. El volumen de estas gotitas suele ser 1.000.000 de veces mayor que el de los núcleos de condensación típicos. Y para un poco representar un poco esta idea, es la siguiente, bueno, es esta figura de acá. Por ejemplo, ven el tema de los núcleos, del tamaño de un núcleo de condensación promedio. Vean el tamaño de una gota de nube y el tamaño de una gota de lluvia. Un poco para que vean las dimensiones de que estamos hablando y con respuesta a cada uno de estos, ¿no? Entonces, la gota justamente de lluvia, el tamaño es bastante alto. Su tamaño es mucho mayor de lo que podría presentarse una gotita de nube, una gotita, un núcleo de condensación. Entonces, la idea es de la nube hasta este tamaño de acá. Entonces, para eso hay otros procesos que vamos a ver un poquito más adelante, pero es básicamente la idea de cómo se logra, cómo se llegan esos tamaños para una gota de lluvia. Entonces, las nubes están compuestas por gran cantidad de gotitas de lluvia, de cristales de hielo o de ambos. Debido a su pequeño tamaño que presenta estas gotas de nube y a la relativamente alta resistencia del aire, pueden permanecer suspendidas en el aire durante mucho tiempo. Entonces, como son bastante pequeños, básicamente pueden quedar suspendidas justamente como dicen en el aire y no es que caigan, a diferencia de lo que podría ser el tema ya de la precipitación en sí, que el tamaño va a ser mucho mayor y por tanto va a ser mucho mayor el tamaño que va a caer por un efecto de la gravedad. Entonces, sabemos, y bueno, se sabe que no todas las nubes producen lluvia que llega al suelo. Algunas pueden producir lluvia o nieve que se evapora antes de tocar el suelo. Y la mayoría de las nubes no producen ninguna precipitación. Entonces, claro, no todas las nubosidades que se forman producen precipitación. O algunas producen, pero esa precipitación que se genera no llega hasta la superficie del suelo. Entonces, hay diferentes escenarios en que puede presentarse la precipitación ya a nivel de superficie. Cuando llueve,
sabemos que por mediciones, que las gotas son mayores de 1 milímetro. Una gota de lluvia de 2 milímetros de diámetro contiene el agua equivalente a 1 millón de gotitas de nube con diámetro de 0.02 milímetros. Entonces, esto es un poquito lo que dimensiona también el tamaño que se presenta en la figura. Por lo tanto, para que se produzca alguna precipitación de una nube, debe haber un proceso adicional dentro de la nube para formar gotas de lluvia a partir de las gotitas de nube. A partir de esto, hay otros procesos adicionales que logran formar justamente esta gota de lluvia de mucho mayor tamaño. Entonces, dentro del tema de la condensación, y bueno, hablando también del tema de núcleos de condensación, lo que habíamos hablado justamente al inicio, existen estos términos de nucleación homogénea y heterogénea dentro de todo esto. Y esto también recuérdenlo, por favor, son conceptos claves. Entonces, la condensación de vapor de agua en la forma de gotitas en un medio físico, debido a la existencia de una fuerte sobresaturación, se denomina nucleación homogénea. Sin embargo, en la atmósfera se observa que las gotitas nubosas se comienzan a formar cuando el aire ascendente alcanza la saturación. Este hecho obedece a la existencia en la atmósfera de concentraciones de partículas de tamaño microscópico, tamaño bastante pequeño, que tiene una gran afinidad con el agua y actúa como centro de condensación. Y eso se conoce como núcleos de condensación. Y el proceso en el cual las gotitas de agua se forman sobre los núcleos se designa como nucleación heterogénea. Básicamente, la nucleación heterogénea se forma cuando existen núcleos de condensación. Cuando no existe núcleo de condensación, se denomina básicamente como nucleación homogénea. Esta nucleación se forma en las gotitas, justamente sobre estas gotitas de nube, básicamente. Entonces, por ejemplo, en la figura tenemos la nucleación homogénea y heterogénea que se podría presentar, bueno, a lo largo del tiempo, justamente cómo esta nucleación puede afectar el tema del tamaño, tanto de las gotitas y como también del tema de los núcleos de condensación que se adhieren a esas gotitas. Entonces, eso por un lado. Y el tema de la nucleación heterogénea, como les decía, estos núcleos de condensación, algunos pueden ser favorables, algunos pueden ser más neutrales y algunos en realidad son hidrófobos, básicamente que no tienen afinidad con el agua. Entonces, lo que te dice es, en la atmósfera, las gotitas nubosas se forman sobre aerosoles, que se llaman núcleos de condensación o núcleos higroscópicos. La velocidad de formación de las gotitas nubosas está determinado por el número de tales núcleos. En general, los aerosoles se pueden clasificar de acuerdo con su afinidad con el agua. En higroscópicos, los que son justamente favorables, neutrales o hidrófobos. La nucleación sobre un aerosol neutro requiere casi la misma sobresaturación que la nucleación homogénea. Sabemos, por ejemplo, dijimos que justamente el tema de los núcleos de condensación lo que va a favorecer es que no es necesario que llegues a la saturación o a la sobresaturación para alcanzar justamente que se forme esta condensación. Estos núcleos van a favorecer justamente que esta condensación sea a valores más bajos de humedad relativa. En el caso de la nucleación, como dice, neutral, se requiere igualmente una sobresaturación, que es básicamente lo mismo que el tema de nucleación homogénea, en donde no existen núcleos de condensación. Si es un aerosol hidrófobo, o sea que no tiene afinidad con el agua, la nucleación es todavía más difícil y requiere aún mayor sobresaturación. Y por el contrario, lo que
atmósfera la nubosidad requiere en realidad para formar precipitación es que las partículas de estos núcleos de condensación sean higroscópicas, que son solubles y tienen afinidad con el agua, y en este caso la sobresaturación que se necesita para la formación de gotitas puede ser mucho menor en comparación con la nucleación homogénea. Entonces, básicamente, para que vean el tema de nucleación, núcleo higroscópico tiene afinidad con el agua y todas las gotitas se van a adherir a ese núcleo. En cambio, un núcleo hidrofóbico básicamente repele a las gotitas de agua y hace que sea mucho más difícil el tema de la condensación. ¿Ok? Y ya uno de los últimos pasos previos a la precipitación es el tema de la flotabilidad. En el caso de la flotabilidad, esto requiere que continúe el proceso de ascenso. Este proceso se ve favorecido por la propiedad del agua de liberar calor al pasar de los estados gaseoso al líquido y sólido, correspondientes a los calores latentes de condensación y de deposición respectivamente. Ok. Básicamente, imaginemos que tenemos una parcela de aire. Vamos a buscar una figura de una parcela. Bueno, imaginemos esta figura. Esto, por ejemplo, vendría a ser la base de la nube, donde inicia el tema de la condensación, o el nivel de condensación por ascenso, que también se puede mencionar en la figura. Pero en realidad, para que exista una mayor precipitación, uno requiere que la parcela, que esta nubosidad, se forme en toda la estructura vertical. Mientras sea mayor la altitud que puede alcanzar la parcela de aire, va a ser mucho más favorable para el tema de la precipitación. Si alcanza menos altura, bueno, puede generar precipitación, pero no va a ser tan intensa como si hubiera una parcela que alcanza toda la estructura vertical de la troposfera. Entonces, eso para que tengan en cuenta. Y bueno, con eso veamos este tema de la flotabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos, y recuerden justamente que les decía este proceso, cuando pasa de un proceso de vapor de agua a agua, o de vapor de agua a hielo, existen los procesos de condensación y de deposición, que son los que se presentan acá. Cuando tenemos estos procesos, se libera, acá, ¿okay? Se libera el calor latente de condensación o también se libera el calor latente de congelación. Entonces, justamente esto de acá. Esta liberación de calor latente, ya sea de condensación o ya sea de deposición, que es esto de acá. ¿Qué implica esta liberación de calor latente? Bueno, esta liberación de calor latente, ojo que es de la parcela de aire, o sea, de esta masa de aire que se está elevando. Esta masa, cuando hay estos procesos de condensación o de deposición, libera este calor latente hacia la atmósfera. Es decir, si vamos a la figura anterior, lo que sería es, esta parcela libera calor latente hacia la atmósfera. Eso es lo que hace. En esa dirección, ¿ok? Entonces, cuando se libera este calor latente, lo que hace es aumenta la flotabilidad de la parcela con respecto al aire circundante, lo que contribuye justamente a su ascenso. Podemos observar el ascenso continuo de estas parcelas en las nubes cúmulos que alcanzan un gran crecimiento vertical. O sea, básicamente esta liberación de calor latente va a favorecer justamente que la parcela se eleve mucho más, en la vertical estamos hablando, y por tanto esto va a favorecer este crecimiento vertical de la nubosidad, de la nube.
Luego, y ya este es el proceso final de la formación de la precipitación, es el crecimiento de las gotas. Entonces, requerimos que esta parcela se eleve en toda la estructura vertical. ¿Ok? Entonces, cuando existe todo este crecimiento vertical de la parcela o de la masa de aire, básicamente existen tres maneras en que puede aumentar también el tamaño de las gotas. Seguramente ya han visto también estos procesos en meteorología general, porque ahí los vi en el manual. Entonces tenemos el tema de la condensación continua, tenemos el proceso de colisión y coalescencia, y tenemos el proceso de Bergeron. Entonces, veamos el primero, que es el tema de condensación continua. El primer mecanismo consiste en la condensación continua del vapor de agua en gotitas de nube, aumentando así su volumen, tamaño, hasta convertirse en gotitas de lluvia. Si bien la primera condensación de agua sobre los núcleos de condensación para formar gotitas de nube ocurre con bastante rapidez, el crecimiento posterior de las gotitas de nube de esta manera se produce muy lentamente. Entonces, condensación ya es un proceso que vimos justamente anteriormente. Es algo que ya se produce previo a esto. Acá estamos en la condensación, por ejemplo. Pero claro, la condensación tiene un límite, y es lo que te explica acá. En un comienzo, ciertamente, esta condensación, alrededor de estos núcleos de condensación, va a permitir un aumento de los tamaños de estas gotitas. Pero, con el tiempo, el crecimiento ya es mucho más lento, como ven esta figura de acá. Por ejemplo, esto implica el tamaño, el radio de las gotas, y esto es el tiempo. Entonces, en un comienzo, estamos hablando de este proceso, el tema de condensación continua. En un comienzo existe un aumento del tamaño de las gotas, de las gotas de nube. Inclusive vemos que es algo exponencial, pero este crecimiento luego va a ser mucho más lento. Ven, al comienzo la pendiente es mucho mayor y luego la pendiente es de esta manera. Inclusive se va suavizando más en el tiempo. Entonces, esto implica que el crecimiento va a seguir ralentizando, se va haciendo más lento a medida que avanzamos en el tiempo. Comparado, por ejemplo, al proceso de colisión o coalescencia, que es el siguiente proceso que vamos a ver. Como ven, inclusive su inicio es un poco más lento en tema de crecimiento, pero luego el crecimiento es mucho más exponencial. Es mucho mayor crecimiento con el tiempo bajo este proceso. ¿Ok? Entonces, iniciamos ciertamente con una condensación continua, pero con un límite en el tiempo de este proceso. Entonces, el segundo proceso es el proceso de colisión y coalescencia. El crecimiento por colisión y coalescencia de gotitas de nube y posteriormente la colisión de gotitas de lluvia con otras gotas de nube y otras gotas de lluvia también es un proceso más rápido. Las corrientes turbulentas en las nubes generan las primeras colisiones entre las gotitas. La combinación de estas gotitas forma una gota más grande que puede colisionar con otras gotitas y eso provoca que aumente su tamaño rápidamente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vemos por ejemplo en la figura que estas son gotas de nube, esta es de acá, y esta gota de acá es igualmente una gota de nube, pero mucho más grande, que en este caso es mucho más grande justamente porque ha colisionado, digamos, interaccionado, chocado con estas entre varias gotas para justamente formar esta gota más grande. Se han combinado básicamente. Es lo que te dice acá. Entonces, esta combinación, bueno, una gota de lluvia ciertamente va a ser mayor el tamaño que se deba presentar. ¿Y qué es lo que favorece ciertamente que exista toda esta colisión entre gotas de nube?
Bueno, esta colisión, o lo que le favorece justamente que exista corrientes ascendentes. Sabemos que en las nubes, si volvemos a la figura, si volvemos en las nubes, existen esos movimientos ascendentes de las masas de aire. Justamente estos ascensos, estas corrientes ascendentes, pueden favorecer eh, que estas gotitas de nube colisionen entre ellas. Mientras más fuerte sea este ascenso, esta colisión también va a ser mucho mayor y por tanto las gotas que pueden generarse también van a ser mucho mayores. Es por eso que el tema de los granizos que les mencionaba, que se requiere una fuerte corriente ascendente para que, para que se produzca el tema de los granizos, que son justamente precipitación de mayor tamaño comparado a las otras precipitaciones. Entonces, y algo que también es importante tomar en cuenta acá es que el proceso de colisión y coalescencia ocurre en nubes cálidas, en algunas nubes cálidas. Es decir, en nubes con temperatura por encima del punto de congelamiento del agua, que son 0 grados. Entonces, bajo estas condiciones es que se produce el proceso de colisión y coalescencia. Y esto es justamente la principal diferencia con el siguiente proceso, que es el proceso de Bergeron. Y en este proceso, lo que se requiere es que el agua líquida debe enfriarse muy por debajo de los 0 grados. Básicamente estamos hablando de nubes frías que se requieren en el proceso de Bergeron. Entonces, las mejores condiciones para el crecimiento de las gotas se dan cuando hay cristales de hielo presentes en la nube. En forma de pequeñas gotas, el agua líquida debe enfriarse muy por debajo de 0 grados antes de congelarse. De hecho, una gota pura puede alcanzar los menos 40 grados antes de congelarse. Por lo tanto, existen zonas dentro de una nube donde coexisten cristales de hielo y gotas de agua súper enfriadas. Entonces, en la atmósfera en realidad, como dice el texto, puede haber zonas en que, pese a que la gota se encuentre por debajo de los 0 grados, no se congela. Y a esto se conoce como gotas de agua súper enfriadas. Entonces, hay ciertos lugares dentro de de esa estructura vertical de la masa de aire que es elevado, en que existen cristales de hielo y también estas gotas de agua súper enfriadas. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Cuando existen estas dos componentes, los cristales de hielo y las gotitas súper enfriadas, cuando están cerca, esto se produce movimiento de las moléculas de agua desde las gotitas súper enfriadas hacia el cristal, como se puede ver un poquito también en la figura. Tenemos las gotitas, este es el cristal, y podemos ver que las gotitas justamente se van adhiriendo todas justamente hacia el cristal, lo que provoca que aumente su tamaño y que se reduzca el tamaño de estas gotas de agua. Entonces, con el tiempo, esto se va a incrementar en mayor medida y por lo tanto también estas gotas se van a reducir en mayor medida. Entonces, cuando los cristales, esto aumenta el tamaño del cristal a expensas de la gotita, es decir, que se reduce la gotita mientras que el tamaño del cristal aumenta. Cuando los cristales aumentan sus temperaturas, el típico cristal de nieve comienza a formarse. Estos cristales se adhieren fácilmente entre sí, formando grandes agregados que llamamos copos de nieve. Cuando la velocidad de caída de hielo sobrepasa las corrientes de aire ascendente, el copo de nieve se cae y se transforma en lluvia si atraviesa una capa de aire con temperaturas mayores a 0 grados, suficientemente espesa. Claro, por lo general, por ejemplo, cuando tenemos unas corrientes de aire verticales bastante intensas, la nube se desarrolla en toda la estructura vertical. Pero sabemos que mientras más arriba nos encontremos en altitud, justamente es más probable que existan estos cristales de hielo dentro de la nube.
Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, se forman los cristales de hielo, pero luego nuevamente esos cristales de hielo van a caer por gravedad o también por efecto de las corrientes descendentes que se puedan favorecer, eh, justamente estos descensos y, y estas caídas justamente en algún momento puede que lleguen a zonas donde son bastante cálidas dentro de toda la estructura vertical. Cuando pase eso, es que ya estas cristales de hielo se pueden transformar a un estado más líquido y es lo que llega básicamente hacia la superficie, en como forma de gotas de lluvia. Por ejemplo, si vemos en la figura que estuvimos viendo, poco también para que tengan en cuenta, dentro de, por ejemplo, necesitamos ascenso para que desarrolle toda la nubosidad en toda la estructura vertical. Pero cuando ya ocurre precipitación, lo que pasa es que hay descensos dentro de la nube. Dentro de la nube van a haber zonas que también hay descensos. Y estos descensos justamente son los que van a favorecer que haya esta precipitación y que se acelere también el movimiento de precipitación hacia la superficie. Porque si solamente fuera por ejemplo, digamos, por efecto de la gravedad, esto va a demorar horas en llegar a la superficie. Pero sabemos que dentro de las nubes hay corrientes ascendentes y también corrientes descendentes. Y estas corrientes descendentes son las que favorecen esta caída mucho más rápida de la precipitación hacia la superficie. ¿Qué es lo que pasa? Justamente lo que les decía, que cuando hay estos descensos, y si por ejemplo inició como cristales de hielo sobre esta región, imaginemos que toda esta región por debajo de esta línea presenta temperaturas bastante altas. Básicamente estos cristales de hielo se van a calentar, se van a derretir, y lo que va a llegar básicamente hacia la superficie va a ser más que todo en forma líquida. Y es lo que se origina justamente en varias regiones del mundo. ¿Ok? Entonces, con eso vimos el tema del proceso de Bergeron. Entonces son estos tres procesos el tema de lo que favorece el crecimiento de las gotas. Así que también tengan en cuenta esto. Y finalmente, y el tema de la precipitación, que es también un poco ya el resultado final de todo esto, ¿no? Entonces, no toda la precipitación cae en forma de lluvia. Una cantidad considerable de precipitación mundial cae en forma de nieve u otro tipo de agua sólida. Y de hecho, fuera de las regiones tropicales, es probable que gran parte de la precipitación comience en estado sólido, que es lo que les decía, y solo se convierte en lluvia líquida al derretirse, al caer, a tener temperaturas de aire superiores al punto de congelación. Entonces, es un poquito lo que ya les había indicado. Y básicamente estas figuras de acá, bueno, este es por ejemplo también lo que les presenté en el módulo 2, y también lo que un poco les pregunté en el examen, si por ahí recuerdan. Y bueno, era un poquito también para que tengan en cuenta y también deduzcan, por ejemplo, el tema de cuál sería el perfil vertical típico de una precipitación, de un tipo de precipitación, de acuerdo justamente al tema de las temperaturas. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso de la nieve, requeríamos que las temperaturas sean por debajo de los 0 grados por lo general, ciertamente, típicamente. Entonces, ven esto, por ejemplo, esta es la escala de temperaturas, este punto acá es 0 grados, estos serían valores positivos, estos serían valores negativos. Entonces, esta curva de la temperatura, del perfil justamente de esta temperatura, está por debajo de los 0 grados, todas estas condiciones. Por lo tanto, estas condiciones de temperatura van a favorecer que exista una probabilidad mayor de que haya precipitación de tipo de nieve. Por el contrario, esto de acá, esta figura de acá, está sus valores de temperatura por encima de los 0 grados, va a favorecer justamente que haya condiciones de precipitación en forma líquida sobre esta figura. Pese a, como les decía, puede comenzar con estado sólido en niveles mucho más altos. Y comienza con estado sólido, con temperaturas por debajo de los 0 grados,
Pero conforme va justamente cayendo, va disminuyendo en altitud, se va calentando y justamente eso provoca que haya precipitación en forma líquida. Y bueno, esto era un poco una mezcla entre ambos. Básicamente empieza con temperaturas igualmente bastante frías, por debajo de 0 grados, luego se calienta, pero justo en la parte final es donde nuevamente se vuelve a enfriar, que es hasta acá, por debajo de 0 grados. Cuando pasaba eso, es que esto se conocía como lluvia engelante. Y como recuerdan, también había varios tipos de precipitación en respuesta a estas diferentes formas esta forma de perfiles que se podrían encontrar en la atmósfera. Entonces, pero estos son básicamente algunos de los principales tipos. ¿Ok? A ver, no sé si por ahí creo que escribieron a alguien. Ah, ok. Alguien se está uniendo. Ok. A ver. Ya faltan algunas. Sí, mejor. Ya termino la presentación. Ya nos faltan muchas diapositivas igualmente. Para culminar quizás un poco antes en el día de hoy. ¿Ok? Entonces, hasta acá culminaría el tema de la fase de la formación de la precipitación. Todos los procesos que hemos visto, y eso sí, tengan en cuenta también. Repásenlo. Igualmente, cuáles son todas estas componentes que favorecen la formación de la precipitación. Vimos cada uno de estos individualmente. Estos serían el tema de los principales ingredientes, tanto el vapor de agua como el aire contaminado, lo que equivale al tema de núcleos de condensación y todos los demás procesos que ya les había mencionado. ¿Tiene alguna consulta con respecto a todo este proceso? Si es que no, continuamos con las últimas diapositivas. Ok. El tema de balance hídrico. Esto, por ejemplo, también ya les había mencionado en el módulo 2, que en el tema de evapotranspiración. Y básicamente, esta figura lo que display es todos los componentes que se deben tener en cuenta, idealmente, claro está, si queremos evaluar el balance hídrico del suelo. Entonces, dentro de todos estos componentes, por ejemplo, tenemos el tema de la transpiración, el tema de la irrigación, la lluvia, escorrentía, tenemos el flujo subsuperficial, tenemos el tema de percolación, tenemos incremento capilar, tenemos un flujo superficial, este es un flujo superficial saliente, este es un flujo superficial entrante. Y también tenemos el tema de evaporación. Básicamente, para que tengan en cuenta es, esto por ejemplo, imaginemos que esto es lo que estamos evaluando el balance hídrico del suelo sobre esta región, sobre toda esta región. Entonces, si queremos evaluar el balance hídrico sobre esta región, lo que básicamente se hace es evaluar cuáles son todos aquellos componentes que favorecen que haya un incremento del contenido de agua y cuáles son aquellos todos procesos o componentes que haya una pérdida de agua, que favorece y que desfavorece que haya justamente un contenido de agua sobre esta región. Eso es básicamente lo que se evalúa. Entonces, dentro de, bueno, veamos un poco las referencias. Existen diversos componentes del balance hídrico del suelo. Este método consiste en evaluar el flujo de agua entrante y agua saliente en la zona radicular del cultivo durante un periodo de tiempo. El riego y la lluvia, básicamente eso está acá. Esta es la lluvia, rainfall, y el tema de riego que es irrigación.
estos dos componentes que te dicen añaden agua a la zona radicular. Es decir, eso favorece que exista un aumento de contenido de agua sobre esta región. Luego, parte de este riego y de la precipitación puede perderse por escorrentía superficial, que es RO. Entonces, básicamente, esa escorrentía provoca que haya una pérdida de agua. Entonces, esto implicaría un efecto negativo sobre la zona radicular, sobre esta zona de cultivo. Luego, puede perderse por escorrentía superficial y por percolación profunda, que es esto de acá. Entonces, esto también implica una pérdida de agua sobre esta región. Entonces, tenemos dos factores positivos, dos factores negativos al momento. El agua también puede ser transportada hacia arriba por ascenso capilar desde un nivel freático poco profundo hacia la zona radicular, que es básicamente esta región de acá. Este ascenso capilar desde la zona un poco más profunda, que se puede llegar justamente a esta zona radicular, que es esta región de acá, puede favorecer que haya un aumento de contenido de agua, o inclusive dice transferir horizontalmente por flujo subterráneo, ya sea hacia la zona de cultivo o fuera de la zona de cultivo. Si es hacia la zona de cultivo, eso significaría que es un aporte, y si fuera afuera, eso significaría si fuera una pérdida de agua. Entonces, bueno, ya tenemos todos esos, y bueno, sabemos ciertamente que el tema de evaporación implica una pérdida de agua hacia la atmósfera, y lo mismo equivale al tema de la transpiración por parte de las plantas. Entonces, vean todos estos componentes, los signos que implica cada uno de ellos, y es lo que se tiene justamente que evaluar cuando hay un balance hídrico del suelo. Entonces, básicamente, todo eso se lleva a esta ecuación y es justamente lo que se da como resultado, ¿no? Entonces, estos son todos los componentes que se han evaluado en esta figura. Entonces, en el caso anterior de la módulo 2, básicamente lo que vimos es cómo calcular la evapotranspiración en función justamente de esta ecuación. Y lo único que fue es esta evapotranspiración se separó de esta manera, y básicamente esto de acá se pasó por acá. Eso básicamente fue la diferencia. Entonces, esa es una manera de calcular el balance hídrico del suelo. Como han visto, existen diversos componentes que se requiere medir si es que uno requiere ciertamente tener un buen detalle de un balance hídrico del suelo. Pero sabemos, para fines prácticos, que evaluar todos estos componentes puede llevar mucho tiempo, o puede llevar puede ser bastante costoso por el tema de herramientas o técnicas que se requieren para evaluar todos estos componentes, y por lo tanto prácticamente se simplifica bastante todo este proceso. Entonces, en la parte de balance hídrico ya de manera climática, por ejemplo, tiene la misma idea, se registra la entrada y salida del agua en sus diferentes estados, líquido, sólido y gaseoso. Esto de igual manera, idealmente, en la parte práctica inclusive solo se registra el tema de precipitación de forma líquida, en algunos métodos, pero idealmente se registra en todos sus estados. Que la precipitación caiga en forma de lluvia o nieve depende de la temperatura, la cantidad de agua almacenada en el suelo o la que se pierde por escorrentía depende de las propiedades del suelo. Y claro, si es más rugoso, si es un suelo más árido, un suelo arcilloso, bueno, depende un poco de las propiedades del suelo que va a favorecer justamente que se pierda mayor o menor medida el tema de la escorrentía. El tiempo durante el cual el suelo permanece suficientemente húmedo para el crecimiento de las plantas depende de la temperatura, de la topografía, de una ladera orientada al norte o al sur. Tras el deshielo, las temperaturas cálidas devuelven parte de la humedad a la atmósfera mediante la evapotranspiración,
y conforme avance la temporada de crecimiento, los suelos se secan. Esto significa que durante un verano seco, las plantas pueden tener menor acceso al agua del que necesitan. Y esto se conoce como déficit hídrico. Bueno, básicamente lo que te dice acá es que hay dos factores principales que se deben tener en cuenta. Bueno, digamos, estos factores principales, no solamente dos, sino tenemos el tema de temperatura, tenemos el tema de precipitación, ciertamente son los que más resaltan, pero también tenemos el tema de evapotranspiración y el tema de escorrentía. Entonces, estas condiciones se requieren de evaluar si se requiere justamente hacer un balance hídrico de manera climática. Pero que ciertamente, ¿qué es lo que pasa en la parte práctica? Que de igual manera se trata de simplificar todos estos procesos porque no son fáciles de medir. Por ejemplo, el tema de precipitación, temperatura sí es fácil de medir, o al menos hay mayores mediciones en instrumental que pueden medir estos factores, pero en el caso, por ejemplo, de evapotranspiración en tema de escorrentía, es mucho menor la cantidad de instrumentos que miden estos componentes. Por lo tanto, y es por eso que existen varias ecuaciones empíricas que tratan de estimar estos componentes. Cuando digo evapotranspiración, recuerdan, había varias ecuaciones que les presenté. Entonces, justamente esas ecuaciones corresponden a que no existe una forma de medir mucho más realista en la mayoría de casos este tema de evapotranspiración. ¿Ok? Entonces, uno de estos métodos, quizás el que ustedes han visto también en su guía de meteorología, es el tema de balance hídrico climático por el método de Thorndike. Este método de Thorndike se construye a partir de la evapotranspiración potencial y la precipitación media mensual para un periodo de años. Entonces, esto simplifica inclusive aún más el tema de balance hídrico, puesto que solamente considera básicamente estos dos términos, evapotranspiración y precipitación. Conociendo estos valores, los valores mensuales de evapotranspiración y disponiendo de registros de precipitación, se puede obtener el balance hídrico anual. Entonces, de esta manera, bajo este método, es que se puede conocer el agua que se puede perder por evaporación del suelo y por transpiración desde las plantas, y la cantidad de agua almacenada en el suelo y aquella que puede ser, justamente perdida por escorrentía o en profundidad por el tema de percolación. Entonces, así habrá meses en que el aporte de agua será suficiente y meses en que se registren excesos o deficiencias de agua en el suelo. Entonces, es un poquito lo que se muestra, por ejemplo, también en la figura, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, estos meses que registra un exceso hídrico, que justamente hay mayores precipitaciones que favorecen justamente que haya este exceso, pero también hay meses en que existe un déficit hídrico, que debido a la ausencia de precipitación, justamente los suelos tienen menor capacidad hídrica durante ese periodo. Entonces, esto claramente se requiere si queremos saber, por ejemplo, el tema de los cultivos, saber en qué momento de un periodo de años es necesario hacer la siembra, la cosecha, depende mucho justamente de estos regímenes de precipitación. Entonces, largas series de evapotranspiración potencial o de referencia son difíciles de disponer. Es un poco lo que les decía, que el tema de evapotranspiración en realidad no hay mucho instrumental que mida este componente. Entonces, esto condujo al desarrollo de un gran número de fórmulas para su estimación a partir de diferentes variables meteorológicas. Entonces, una de ellas, la ecuación de Pegman-Montate, para el cálculo de la evapotranspiración, es que da las mejores estimaciones, pero sin embargo, como esta ecuación requiere también, aparte de el tema de temperaturas, el tema de precipitación, requiere el tema de humedad, velocidad de viento, radiación, y tampoco son variables tan fáciles de medir, es que a veces inclusive se estima mediante otras ecuaciones que simplifican aún mucho más
estos términos. Entonces, el tema de precipitación es el elemento que de mayor variabilidad espacial y temporal favorece la acumulación de humedad en el suelo, justamente donde queda disponible para ser utilizada este régimen de precipitación. Entonces, en general, sin tanto en la parte práctica de hacer los cálculos de esto, puesto que ya lo vieron también, como les decía, el tema de meteorología, es importante el tema de balance hídrico para conocer el déficit y el exceso de agua. Saber en qué momentos del año se puede tener un exceso o un déficit productivas de diferentes países del mundo. Entonces, esto es lo importante justamente de saber y conocer el balance hídrico. Claramente está, esto por ejemplo, este es un comportamiento normal, digamos, de una región en particular, pero lo que está haciendo justamente el tema, y ya un poco adelantándome al último módulo de este curso, es el tema del cambio climático. Entonces, esto es lo normal, pero ¿qué es lo que pasa si esto empieza a variar? Si, por ejemplo, ya no llueve en mayo y la lluvia empieza en julio, pues no tuviéramos, por ejemplo, un mayor déficit hídrico en ahora ya en 5 meses y ya no solamente en 3 meses como en este caso inicial. O capaz las lluvias sean mucho más intensas o, o las lluvias que empiezan mucho más antes. Ya no empiezan justamente en abril y las lluvias ahora empiezan, perdón, no empiezan en mayo y ahora empiezan en abril. Entonces, esto también involucraría otros cambios que se podría afectar justamente esas actividades productivas en diferentes partes del mundo. ¿Ok? Eso es un poco el tema de la importancia. Y creo que con eso también terminamos por el día de hoy. Si es que no tiene alguna pregunta, sí. Ajá. Terminamos con este caso de las diapositivas. ¿Tienen alguna consulta con respecto a la clase? El 15 de diciembre, su examen final va a ser el 22 de diciembre. Ambos son lunes. Y bueno, igualmente cualquier consulta que tengan con respecto a ya sea la parte del código, que involucra también justamente trabajar con los datos, o también la parte de los modelos numéricos, igualmente tienen cualquiera de las clases o por correo me lo hacen saber. Igualmente por ahí puedo hacer contestar algunas de sus inquietudes. ¿Ok? Igualmente sí, por favor, si no han completado la parte práctica, su trabajo de la parte práctica también lo pueden hacer. Como le dije, ciertamente va a ser menor la nota, pero es necesario para que tampoco se atrasen en las siguientes actividades que se van a realizar. ¿Ok? Entonces, nos vemos el jueves para su examen del módulo 3. Siempre y cuando no se mantenga el paro. Si es que no se sigue postergando, y hacemos clases este jueves. De forma virtual sería. ¿Ok? Si es que no hay ninguna consulta, muchas gracias. Ya nos vemos el jueves.